Cordial saludo, bienvenidos a esta videoclase del curso virtual de atención integral a víctimas de violencia sexual. En este momento vamos a hablar de los datos oficiales sobre la violencia en Colombia, específicamente de los datos relacionados con la violencia sexual. Estos datos fueron tomados del Forensis, que es el documento que se llama Datos para la Vida del año 2017, y esta es una herramienta para la interpretación y la prevención de lesiones de causa externa en Colombia que publica el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En esta presentación haremos énfasis sobre los datos relacionados con la violencia sexual. Mi nombre es Marcela Tavares, soy médica cirujana, magíster en salud pública de la Universidad de Caldas. La violencia sexual es un fenómeno que en nuestro país es considerado como una problemática de salud pública y tiene muy definidas sus potenciales víctimas en mujeres, niños, niñas y adolescentes. Y el último año, que es lo que nos compete en esta presentación, el 2017, lastimosamente fue un año que presentó mayores casos de presunto delito sexual en el país frente a la comparación con lo registrado durante la última década. En promedio, durante el periodo del 2018 al 2016, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses atendió 21.385 casos anuales, mientras que en el 2017 atendió 23.798, es decir, que en este periodo hubo un aumento del 11.21% respecto al año anterior. Esto pues es un aumento dramático de estas cifras en este año. Si se analiza por grupos etarios, se encuentra que el 86.83% de los casos cometidos fueron contra niñas, niños y adolescentes. Y de estos, si se analiza por distinción sexual, el 85.4% de las víctimas fueron mujeres. Y otro dato importante es que el 86.65% de los abusos se cometieron presuntamente por personas que eran cercanas a la víctima, es decir, por familiares, conocidos, amigos, pareja o expareja. Y el escenario donde más se presentó este hecho fue en la vivienda con un 76.56%. Como podemos ver en el gráfico, el fenómeno de la violencia sexual en Colombia durante los últimos 10 años ha tenido un comportamiento casi constante, superior siempre a 21.000 casos anuales, desde el 2008 que nos presentan los datos. Respecto a las variaciones más significativas, vemos que en el 2010 hubo una disminución del 6.8%, sin embargo en el 2011 volvió a aumentar y hubo un aumento casi del 13%. Y a partir del 2012 la tendencia se observa casi continua y permanece así hasta el 2016. Pero para el 2017, como ya les dije, hay un aumento alarmante del 11.21% y en ese año, en el 2017, la tasa es 48.28 por cada 100.000 habitantes. Y esta es la segunda tasa mayor durante todo el decenio. Respecto a las víctimas, encontramos que hay una concentración en niñas, niños y adolescentes, que se traduce en un 86.83%, que en términos absolutos significa 20.663. Y respecto a la distinción sexual, las mujeres son las mayores víctimas de violencia sexual en Colombia en este año, con un 85.8%. Por otro lado, el 56.52% de los casos se cometieron contra niños y niñas entre los 5 y 13 años. Es decir, que solo en esta población de niños y niñas hasta los 13 años hubo 13.450 casos en el 2017. Según el nivel de escolaridad, el 42.56% de las víctimas dijo haber terminado la educación básica primaria, el 34% la educación inicial y preescolar y el 9% educación secundaria. Y se registró un 10.64% sin escolaridad, en relación a que la mayor parte de las víctimas son niños y niñas en edades previas a la escolarización. En cuanto al estado civil, el 60.40% de las víctimas fueron personas solteras,
Sin embargo, hay que tener en cuenta que esta caracterización no se aplicó al 35% de las víctimas porque eran menores de 17 años. Entonces hay que tener en cuenta esto. Y en la figura observamos que el 63.10% de las mujeres víctimas de violencia sexual son solteras, mientras que el 44.09% restante corresponde a hombres solteros. En cuanto a los factores de vulnerabilidad, vemos que el 9.77% de las víctimas se identificaron como vulnerables a partir de un factor y respecto a ese factor, el 3.85% se presenta en personas consumidoras de sustancias psicoactivas, el 2.17% en personas que se encuentran bajo custodia y el 1.75% se presenta en campesinos y el 0.79% en personas desplazadas. Respecto al presunto agresor, es importante saber que el 86.65% de los casos se cometieron por personas que eran cercanas a la víctima, como ya habíamos dicho, familiares, amigos, amigas. Específicamente el 45% fue por sus familiares, el 23% por un conocido, por un amigo el 9.10% y por pareja o expareja el 8.5%. Y el 6.02% corresponde a un agresor desconocido. Respecto a la circunstancia del hecho, el 88% corresponde a un abuso sexual y el 5.5% a un asalto sexual. Y en la diapositiva pueden ver el resto de lugares que ocupan con su respectivo porcentaje. En cuanto al lugar de los hechos, en la tabla pueden observar ustedes los 10 primeros lugares, los que ocupan mayor porcentaje. En esta tabla vemos que el 76.5% se cometieron en la vivienda, es el lugar donde más frecuentemente ocurren los hechos, y el 7.6% en la calle. Es importante también mirar que en los centros educativos se presentaron 665 delitos sexuales, que representan el 2.9%. Ya hablando de la zona de ocurrencia, encontramos que en la cabecera municipal se presentaron el 88.6% de los hechos. Sin embargo, a pesar de que esta cifra, pues digamos, es más alta que la parte de la zona rural, es importante recalcar que los esfuerzos institucionales deben enfocarse también a la defensa de los derechos de la población rural, porque existen muchos subregistros debido a que en la ruralidad se dificulta mucho la denuncia. Entonces, a pesar de que este porcentaje muestra que hay una alta prevalencia en la cabecera municipal, es importante saber que puede haber subregistro en la parte rural, en la vereda y en el campo por las dificultades de los procesos de denuncia en estos lugares. Según el mes de ocurrencia, en el 2007, en mayo, mes de la madre y de conmemoración de la mujer, fue el mes que más registró número de casos y vemos también que en los 2 últimos meses la tendencia disminuyó un poco. Ven ustedes que mayo presenta como un pico respecto al resto de meses del año. Y finalmente, respecto a la distribución geográfica, los departamentos de Colombia donde se presentaron mayores tasas en el 2017 fueron Amazonas, Casanare y Meta. Y los que presentaron el mayor número de registros, ya no tasa, sino registros, fueron Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca. Ustedes pueden ver en el mapa, este mapa se encuentra también en el libro Forensis de Medicina Legal y nos muestra cada departamento con la tasa departamental por 100.000 habitantes. Finalmente, entonces, el 2017, como ustedes ven, será recordado por el año en el que más abusos sexuales ha habido durante el último decenio y también será recordado por el año del hashtag #MeToo, que ustedes recordarán algunos, que fue un movimiento iniciado por algunas actrices de Hollywood que se atrevieron a denunciar los abusos y los acosos sexuales de los que habían sido víctimas. Esto tuvo como un efecto bola de nieve que hizo que miles de mujeres en todo el mundo, incluyendo Colombia, comenzaran a revelar los abusos que habían sufrido. Entonces, este aumento de las cifras puede tener, digamos, dos explicaciones. Una, que efectivamente hayan aumentado,
los hechos, pero la otra es que lo que haya aumentado sea las denuncias, que las mujeres hayan decidido denunciar, cosa que antes no hacían. Entonces vemos que los registros y las acciones, como ustedes verán en todo el curso, dependen en primera instancia de ese primer acto como de valentía, que es la denuncia. Por eso, como profesionales de la salud, lo importante es que nosotros valoremos esa valentía y desde el momento en el que la mujer ponga la denuncia, nosotros protejamos la vulnerabilidad y les brindemos las garantías para que todo el proceso que inician, que todos sabemos que es largo, no se convierta en una nueva victimización, sino que efectivamente puedan recibir la ayuda y la protección a los derechos que tanto necesitan. La idea entonces es que los números que se presentan acá no se queden en datos y puedan trascender y puedan convertirse en insumos para la reflexión, para la transformación y para la propuesta de acciones que impacten esta problemática. Muchas gracias.